Era octubre de 2023, cuando los rusos decidieron enviar sus columnas de blindados por los campos de Avdiivka. Sus generales apostaron todo para rodear la ciudad, lanzando contra los ucranianos tantos soldados y tanques que helaron los corazones de los defensores. Sin embargo, todo eso empezó a arder en el caos tradicional apreciado por el dios de la guerra. Durante ese mes, vehículos blindados retorcidos tomaron los campos. Los soldados fueron esparcidos por los caminos, huyendo de drones kamikaze o viendo cómo las granadas llovían como tormentas explosivas desde el cielo. Las trincheras se convirtieron en puntos de intensos conflictos en medio del metal en llamas. Tanto los rusos como los ucranianos sufrieron ese mes, con ataques fallidos o exitosos, siempre cobrando la vida de hombres de ambos bandos. El señor de la guerra todavía se divertía con el horror de las batallas entre Ucrania y Rusia en octubre de 2023. El otoño le dio un tono marrón a los paisajes, donde ambos países competían por ver quién tendría el mayor número de historias trágicas que contar hasta que alguien decidiera poner fin a la locura. Como quien da la última palabra rara vez comparte las mismas tragedias de quien recibe las órdenes, todo parecía solo uno. Esos señores de la guerra veían mapas y a partir de los mapas tomaban decisiones sobre tierras que empaparon de sangre. Los ucranianos supieron que algún comandante ruso un día observó las líneas en el papel y miró a Avdiivka con otros ojos. Su información era sobre un gran ataque a la ciudad, un lugar de poco más de 30,000 habitantes antes de que las bombas empezaran a caer. Era más conocida por la industria voltaria. La llamada planta Kolk, descrita en los mapas de guerra, fue construida en 1963 por la República Socialista Soviética de Ucrania para atender las necesidades de Kolk y de la vecina acería de Mariupol. Ahora solo era una fortaleza. Las Fuerzas Armadas de Ucrania tenían un plan de defensa preparado para el avance de los rusos, algo que provocó el desplazamiento de algunas brigadas. Intentaba evitar que Avdiivka se convirtiera en una nueva Bacchus. La 59ª Brigada Mecanizada, la 110ª Brigada y la 53ª Brigada ya formaban parte de los combates desde hace más tiempo. Otras fuerzas se unieron. Descansando del horror de la derrota de la contraofensiva en el sur, la 116ª Brigada y la 47ª Brigada formaron parte de las defensas cercanas a Stepolvi. Al norte de Avdiivka, los ucranianos comprendían bien la idea de los rusos de atacar en varias direcciones. El riesgo de que los flancos cayeran era una pesadilla para los soldados, especialmente para quienes estaban dentro de la ciudad. Estos hombres se angustiaron al enterarse de la posibilidad de ser rodeados, sin rutas de escape ni de suministros. Las órdenes eran quedarse y así lo hicieron, preparando sus corazones para lo más terrible que los rusos pudieran enviar y sabiendo que contaban con munición limitada para contener las olas de horror de octubre. Los primeros grandes ataques rusos comenzaron el 10 de octubre de 2023. Las columnas que avanzaron eran una visión aterradora que dejaba a los soldados pensativos sobre cuánto serían capaces de resistir. Eran hordas de hombres, blindados y drones pasando por los campos de Avdiivka. 3 brigadas de fusileros motorizados del 8º Ejército de Armas Combinadas de Rusia habían comenzado un ataque orquestado para saturar las defensas ucranianas. Los objetivos eran claros al principio. A pesar de que el fuego alcanzó directamente la ciudad, el avance ruso también se dirigió hacia Stepolv y la Kukplant del noreste. Más al sur Sevierne fue otro objetivo. Antes, las milicias de la República Popular de Donetsk, ahora incorporadas a las fuerzas rusas, eran las principales tropas en la zona.
Los refuerzos vinieron para ayudar. La Barst-11, una de las reservas de combate del ejército de Rusia, formó parte de los avances hacia el centro de la ciudad. La 30ª y la 21ª Brigada de Fusileros Motorizados tomaron posición en dirección a Stepolv. Había tantos grupos colocando sus blindados que sus emblemas llenaron de color los mapas de batalla. La artillería empezó a caer dentro de la ciudad. Los edificios usados como bases o para el descanso de los soldados fueron reforzados. Las bombas siguieron su curso, guiadas por las vidas que debían tomar. Explotaron los autos que los ucranianos usaron para transporte interno bajo la mirada horrorizada de los soldados que vieron las calles convertirse en fuego. Las mismas llamas devoraron los apartamentos donde estaban segundos después. La 9ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia tenía sus ojos puestos en los ucranianos moviéndose entre las casas. Un soldado que se distrajera en sus movimientos sin intentar ocultarse convertía a todos en un blanco. Ese hombre que cometió ese error vio el dron volando y se paralizó ante la amenaza. Él supo que entregó su vida a la suerte de la guerra, cuando escuchó enseguida el sonido de la muerte descendiendo. Los ladrillos volaron en medio del humo negro que cubrió a quienes se refugiaban en el edificio. Las bombas FAB de 500 fueron lanzadas por los Su-35 rusos en dirección a Avdiivka. Pesaban 500 kiloar, de los cuales 150 eran de explosivo puro, capaz de causar un daño en un área de 250 metros. Estas armas modificadas planearon para alcanzar sus objetivos, evitando que los aviones tuvieran que lanzarlas directamente sobre las almas ucranianas. Sus resultados se vieron tanto en las áreas residenciales como en las industriales. El fuego en la coquería fue un espectáculo de guerra y muerte a los ojos de quienes no estaban bajo el horror del ataque. La Brigada Presidencial de Ucrania, con la ayuda de la Brigada 110, fue una de las primeras en ver los asaltos rusos comenzar ese día. Tanques BMP BTR de todos los modelos avanzaron en fila por los campos de Avdiivka. Aún así, algunos tonos verdes adornaban el marrón del otoño cuando el metal crujió sobre la tierra. El blindado líder tomó el camino por la carretera junto a la línea de árboles, alejándose de los demás. En poco tiempo, sus piezas se separaron de él, volando por los campos con la primera explosión del día. Con una señal de la orquesta, la segunda nota de la música sonó para otro blindado. La melodía se esparció violentamente, paralizando el metal ruso en la encrucijada. La niebla que cubría el campo era de la naturaleza de la guerra y no de la tierra. Su olor acre pasaba por las narices de los rusos que avanzaban, completando la sensación de terror con la música de la artillería que caía sobre ellos. Sus tanques dispararon hacia las trincheras ucranianas. Sus esperanzas incluso aumentaron cuando vieron las defensas enemigas más cercanas, pero las líneas de minas los estaban esperando. Tomando por sorpresa a los blindados con fuego desde tierra, pedazos de tanques volaron, ya fuera por las minas o por los misiles antitanque guiados que salían de las líneas de árboles. Muchos tuvieron que dejar el metal retorcido para correr buscando la poca protección de la vegetación. Aquellos que tuvieron sus transportes destruidos aún en medio del campo sabían que sus únicas protecciones eran los cráteres dejados por la artillería o el metal retorcido. Llevaron a los heridos cerca, pero los drones los encontraron de la misma manera. Las explosiones fueron el anuncio del vacío que absorbió la vida de los soldados rusos derrotados. Era imposible para la tripulación de los BTR y los BMP mantenerse como apoyo junto a las trincheras. La artillería caía fuerte sobre ellos y los RPG volaron desde entre los árboles. Los soldados intentaron desembarcar mientras algunos blindados iniciaban el retroceso. Uno de los hombres cayó justo atrás, incapaz de levantarse con los disparos que pasaban bajo la regla. Su compañero observó e intentó gritar, pero nada podía hacer que los tripulantes escucharan la advertencia de que había alguien detrás del vehículo que retrocedía. Las toneladas aplastaron al ruso, como si fuera una venganza. Algo llenó de fuego el BMP, pero no lo inutilizó.
Él escapó del campo de batalla, dejando a varios hombres luchando solos contra la trinchera. Pasar por las minas en el campo nunca fue seguro en esa guerra. La amenaza seguía observando entre los árboles. Los proyectiles fueron dirigidos hacia los blindados, dispuestos a arrebatar brutalmente a los soldados toda esperanza de un combate cercano. Fuerzas especiales de inteligencia ucraniana operaron en el lugar precisamente con esas estrategias. Las fuerzas especiales Omega tuvieron el mismo cuidado para acabar con los blindados que se acercaron a las líneas de árboles. Los soldados del segundo batallón de la brigada presidencial no se quedaron solo mirando. Aquellos rusos que lograron refugiarse en trincheras o entrar en los agujeros previamente perdidos por los ucranianos tuvieron que ser retirados. Los hombres les exigieron que se rindieran, pero los soldados permanecieron escondidos debajo de los búnkeres, casi destruidos. El humo obligó a los rusos a salir bajo la mira de los rifles ucranianos, aumentando la cuota de prisioneros que sería usada en los intercambios. La 79ª Brigada de Asalto Aéreo logró detener otra columna que se acercó a su línea de árboles. La amenaza fue lo suficientemente grave como para que los soldados vieran a los rusos de cerca, mientras los tanques hacían estallar munición contra ellos. Ellos se protegieron. Trincheras, mientras la artillería y los drones dieron vía libre a la magia de la guerra, hiciera desaparecer el tanque bajo cortinas de humo oscuro. Los restos de vehículos blindados se fueron acumulando sobre la vegetación amarronada. Algunas piezas, aún relativamente intactas, fueron voladas para evitar que los rusos las restauraran. Los soldados sobrevivientes tuvieron que correr desprotegidos bajo la amenaza de los drones. Los operadores de drones se prepararon para responder al llamado de la artillería. Sus regalos eran cuidadosamente preparados para aquellos detectados por las lentes en el cielo. Después de que los blindados se transformaron en metal retorcido, los soldados rusos eran los siguientes objetivos. El metal podía ser reconstruido en meses, pero la carne era preparada durante años para ser enviada a la picadora de carne. Soldados rusos los siguientes objetivos de la guerra, con un descuento cuando hacían su trabajo sin necesidad de seguir recibiendo su salario. Pero esa pieza de la guerra, ese simple peón, tardaba más en ser producido que un tanque. Los caminos empezaron a convertirse en nuevas rutas hacia la muerte. Los BMP y BTR, aún intactos, se llenaron de soldados que intentaban escapar. Los drones kamikaze apuntaron a esos hombres amontonados, causándoles bajas, una referencia para una huida eterna de esos valles de pesadilla. Los sobrevivientes de la explosión intentaron esconderse en las trincheras más cercanas sin éxito. El mismo humo que envolvió el BMP llenó las zanjas donde los hombres se amontonaron. Los soldados saltaron de los vehículos en movimiento, cambiando la certeza de las explosiones por la posibilidad de fracturarse los miembros. Los tanques y cualquier otro equipo eran objetivos de los drones, dejando a sus tripulaciones perdidas bajo la mira de los ucranianos. Los soldados perdidos entre la chatarra de millones en las carreteras intentaron buscar rutas de escape. Uno de ellos parecía tranquilo al caminar, viendo que la artillería ucraniana ya no parecía ser un problema. La desesperación llegó cuando vio las hélices en el cielo. Corrió como pudo, con el lente de la muerte apuntando sobre su vida. Mientras pasaba entre ellos, miró hacia atrás con la esperanza de haber escapado y la muerte le respondió explotando frente a su rostro. Se levantó con dificultad, todavía luchando para no ser llevado por la parca. Un amigo más rápido escapó cuando otro dron rodeó al soldado en medio del valle de metal retorcido y árboles secos. La explosión destrozó de una vez el resto de carne que sostenía la vida. Su compañero aterrorizado señaló el cuerpo caído con la barbilla temblorosa, sin saber si estaba indicando el destino de todos o si pedía ayuda. El pavor hacía eso con el hombre. 2 rusos intentaron moverse con suministros cuando la munición merodeadora encontró su destino final.
Intentaron correr, pero el peso los hizo aún más lentos y le dio al dron un blanco fácil. Los dos cayeron al suelo, uno con la vida terminada y el otro con las piernas destrozadas. Acabadas. Un sobreviviente se sentó sobre el saco y miró al mundo en despedida. Escuchó impasible mientras las hélices zumbaban sobre sus oídos. Esperó el golpe que lo llevaría lejos de esa guerra insana. Esos hombres caminaron sobre cuerpos de metal y carne abandonados en los caminos. Cuando vieron el dron, rezaron por separado para que les perdonaran la vida. Uno de ellos intentó esconderse detrás de un poste. Una actitud desesperada frente a la muerte fue lo único que le quedó y el dron falló por poco. Parecía suerte seguir vivo a pesar de estar herido. Pero la munición se encendió con llamas que saltaron para devorar el uniforme, la piel y la carne. Los hombres caminaron en fila por la carretera, separados para disminuir la posibilidad de que todos murieran de un solo golpe. Cuando el dedo cadavérico de la muerte señaló a una de esas almas, quedaba poco por hacer. El dron descendió sobre el hombre que se agachó. Él explotó bajo la mirada de los demás, quienes agradecieron seguir vivos. Los rusos dieron la espalda y continuaron caminando, sin saber cuántos de los suyos quedarían aún sobre el camino. Los más valientes intentaron cargar a sus compañeros heridos, aún sabiendo cuánto los retrasaba eso. La guerra nunca recompensó esos buenos actos. Las meras recompensas eran ilusiones, espejismos en el desierto que alimentaban la ansia del hombre por la gloria. La única recompensa venía de los propios corazones de aquellos que eran salvados y reconocían esos sacrificios. La guerra recompensa solo a sus señores, sean derrotados o vencedores. Nunca existió alivio en ese camino. Un hombre que se detenía entre los restos de los vehículos rusos para descansar un poco o para aliviarse, era tan blanco como aquellos que caminaban desesperados. Quien no mantuvo distancia de sus compañeros, buscando seguridad en la compañía de quienes sobrevivieron, solo recibió lo mismo a cambio: una muerte en conjunto, agonizando por más tiempo al tener el daño repartido entre varios, mientras la carne sufría hasta finalmente liberar el alma. Lo que los drones no eliminaron, otras armas como las minas o la propia artillería lo limpiaron del campo. Un soldado sobreviviente caminó junto a los blindados después de ser abandonado por sus compañeros en fuga y viendo solo el cementerio metálico a su alrededor. Buscó protección caminando junto a la línea de árboles donde esperaba encontrar algo de seguridad. La guerra le dio la paz de la muerte durante esos pasos, dejando su cadáver olvidado en una trinchera que no sería mencionada en los libros de historia. Los ucranianos respiraron aliviados con cada oleada rusa que podía ser detenida. Algunas veces intentaron ataques directos contra posiciones perdidas o aquellas que representaban una mayor amenaza. Los famosos Leopard 2 A6 eran tanques alemanes donados por varios países a Ucrania. El cañón de 120 milímetros disparó contra las trincheras rusas, dando apoyo al Bradley que estaba unos metros atrás. Alcanzado por la artillería, el tanque no tuvo oportunidad de continuar el ataque. La tripulación abrió las escotillas y corría desesperada para intentar sobrevivir dentro del blindado estadounidense que aún disparaba contra los rusos. Estas fuerzas de ataque ucranianas, después de haber perdido sus vehículos o de no haber logrado evacuar, sufrían por la persecución de los drones. Los soldados corrieron en medio del metal y la tierra. Los drones observaron, esperando para saber qué duraría más en esa cacería: la fuerza de los ucranianos o la batería del dron. Los aparatos aéreos lanzaron granadas incluso en los agujeros donde los hombres intentaron esconderse, obligándolos a salir y poniéndolos en una huida sin descanso. Ese número de derrotas en los ataques no hizo que los rusos se detuvieran. Sus Su-25 sobrevolaron la zona de Avdiivka, brindando apoyo aéreo a las tropas. Se les escuchó en los cielos, disparando sus misiles contra las tropas ucranianas. Era una misión peligrosa.
Por más éxito que tuvieran la mayoría de las veces, ocasionalmente un soldado tenía un armamento antiaéreo como un FIM-90 y 2 Stinger o un 9K-30 y 8 Eagler. Ambos tenían un alcance que podía llegar hasta cerca de 5 kilómetros, colocando a los Su-25 en la trayectoria de los misiles y bombas que habían soltado. Los rusos mantenían la mirada sobre cualquier defensa ucraniana en el área urbana o en el campo. El SPG-9 usado por los ucranianos tenía un alcance de hasta 800 metros. Él se convirtió en una de las víctimas de los drones rusos, acabando con otra oportunidad de protección. Las líneas de árboles dominadas por los ucranianos fueron neutralizadas. Los objetivos de los próximos ataques. Las RBK-500 fueron lanzadas usando sus sistemas de guía infrarroja para guiar su carga de 500 kilos. Las municiones de racimo se separaron, explotando sobre las trincheras. Las submuniciones liberadas contenían 304 esferas de acero de fragmentación ansiosas por hundirse en la carne ucraniana. Todos esos ataques sirvieron de base para que los rusos cruzaran algunas de las líneas, las posiciones enemigas. As mesmas armas fueron usadas dentro de la ciudad y luego frente a los edificios donde se detectaron soldados enemigos. Los primeros tanques en cruzar el área industrial de Avdiivka fueron esenciales para la limpieza final después de los bombardeos. El 1040, 87 y 87 regimientos de la RPD, además del 10º regimiento de tanques, del tercer cuerpo del ejército y la brigada de asalto de los veteranos, se unieron para la poderosa toma de una región de amplia defensa de los ucranianos. Las ruinas de la zona industrial recibieron aún más golpes de los cañones rusos. Los blindados estaban protegidos con jaulas contra drones. Eso no los hacía inmunes, pero les proporcionaba algo de seguridad mientras los tanques disparaban su munición sobre las casas de los ucranianos. Lo que no fue destruido por el fuego fue derribado cuando los tanques atravesaron las paredes para arruinar tanto la estructura como a quienes se estuvieran escondiendo. El movimiento de los blindados era casi libre dentro del área. Los ucranianos en ese momento ofrecieron poca resistencia después del desgaste del bombardeo y de las órdenes de ahorrar munición. Mientras los disparos no cesaron, las brigadas de Kiev tuvieron que concentrarse en las áreas con mayor posibilidad de defensa. Los rusos celebraron con salvas de disparos la victoria después de los penosos combates de octubre. Según sus propios anuncios, habían liberado el área industrial de Avdiivka. La guerra no cesó después de eso. La ciudad seguía estando altamente fortificada y los ucranianos lucharían en los meses siguientes para mantenerla. Todos los soldados estaban sujetos a las órdenes, con la misión de limpiar el área, aunque eso implicara que tantas almas fueran liberadas de sus cuerpos.